reino de Dios. Hermano y hermana, el reino de Dios es el mundo espiritual. El mundo espiritual. Ahora dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un espíritu? Piense, ¿qué es el reino espiritual? Porque el Señor Jesús nos dice así, aquí claramente. Que tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Mi pregunta a usted es, ¿qué significa ser nacido de nuevo? Manténgase en la mente. Porque también nos dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué fácil lo hemos hecho, ¿ah? Cree en Cristo Jesús y ya entraste en los reinos del cielo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ah? Yo creo en el Señor Jesús, ya entra al reino de Dios. ¡Qué bonito! Porque mira lo que Él dice, tienes que ser nacido de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo es posible que puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Es una imposibilidad para el hombre. Ahora, para poder ser nacido de nuevo, tienes que tener contigo el poder de aceptar la nueva realidad. Y esa nueva realidad no puedes batallar con ella. Porque si eres nacida de nuevo, significa que ya no estás en el tiempo de antes, en el mundo anterior. Si eres nacido de nuevo, tu vida es una vida nueva. Nueva. El pasado no tiene poder sobre ti. Si naciste de una manera, quiere decir que tan pronto eres nacida de nuevo, ya la vida vieja es pasada. Ya no puedes usar la vida del pasado. Eres una nueva criatura. Y eso es para todo el hombre. Todo el hombre. Significa que en la forma que eres o eras, ya no puede ser. Y no es camino fácil. Porque ahora tienes que negar el mundo carnal, el mundo terrenal, y te mueves al ser nacido de nuevo a una dimensión diferente. Vamos a ver los puntos de nuevo. ¿Te acuerdas que dije el punto, la línea, la altura y la profundidad? Y Jesús dice que para entrar tienes que ser nacido de nuevo para ver. Y la palabra ver también puede ser sustituida por la palabra conocimiento. Ver y conocer, tener el conocimiento es similar la uno a la otro. Entonces, si tú dices que eres nacido de nuevo hoy y todavía estás haciendo lo que hiciste ayer, no me digas que naciste de nuevo, porque yo tampoco puedo hacer lo mismo. Si no he cambiado de vida, no puedo decir que soy nacido de nuevo. No puedo. ¿Por qué? Porque sigo viviendo mi vida del pasado. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, mira lo que dice en el libro de Romanos de nuevo. Vamos al libro de Romanos. Y después te traigo de nuevo al libro de Juan de nuevo. Aquí nos habla en el libro de Romanos, capítulo 6.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El hombre no ha cambiado por 2000 años. Como por 2000 años no hemos cambiado. Predicando la palabra. Vamos a despertar un poco, ¿sabe? Porque en el año de Cristo, por ejemplo el 33, cuando crucificaron a Cristo, salieron los discípulos a predicar el evangelio. ¿Y qué le sucedió a los discípulos? ¡Pen! Le hicieron ¡pen! Le cortaron la cabeza. ¿Por qué tú crees que le cortaron la cabeza? ¿Por qué tú crees que le tiraron lanza y los crucificaron con los pies arriba, como hicieron con Pedro? ¿Por qué? Murieron porque ellos cambiaron la vida. Se dedicaron a morir, a dar la vida por su creencia. ¿Y tú estás dispuesto o dispuesta a dar tu vida por Cristo? Esa es la manera que tenemos que mirarlo. De cambiar totalmente, porque el sistema para tú entrar al reino de Dios es porque tú tienes que ser nacido de nuevo. No puedes de otra manera. De otra manera es las vendas del enemigo. Y dice en el versículo 5, 6, 5 del libro de Romanos: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Le dije al principio que tenemos que conocer la historia del mundo. Para entender este libro, tenemos que conocer la historia del mundo. Son 2000 años atrás, el hombre, hijo de Dios, llamado Jesucristo, Jesús, trajo un sistema muy diferente al sistema que conocemos hoy día. El libro lo dice de una manera y a nosotros nos dicen: ve a la iglesia y tráeme los chavos. Sí, ve a la iglesia y tráeme los chavos para que Dios te bendiga. Tráeme el diezmo. Ahora me oye, tráeme el diezmo para que Dios te bendiga. Si no me traes el diezmo, no te quiero en la iglesia. Si tú ves la verdad de Dios, no traes el diezmo, no te traes totalmente tu vida completa al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eres una criatura nueva. Es tu vida lo que Él quiere. No 10%, tu vida completamente transformada, dedicado o dedicada al servicio de Dios. Esa es la pura verdad. Y en los últimos 30, 40 años he visto la hipocresía de las iglesias y de los que se llaman hermanos o hermanas de la religión. Siempre buscando lo que es mejor para ellos y para su deseo personal. De ahí en fuera nada más. Después se llama que soy cristiano.
El poder bíblico, la Biblia. Mira, voy a poner la internet, esta página que la voy a llamar La Fuente de Agua Viva. Y si tienes preguntas, ve y escríbeme y háblame y ahí te voy a poner. Y te estoy hablando al mundo completo, ¿sabe? A toda persona de lengua hispana. Como decíamos en Puerto Rico, despierta boricua. Trae la palabra. Hablando de boricua, hablando de Puerto Rico. ¿Qué ha sucedido a Puerto Rico? A la isla del encanto. Hoy día es la isla del empanto. Del empanto, porque ahí no puede ir nadie hoy día. La droga se ha comido al pueblo. Perdóname que estoy hablando política ahora, no. La verdad. Porque Jesús lo habla claro. ¿Qué vamos a quedar? ¿A servirle al mundo o a servirle a Dios? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo podemos ser hoy nacidos de nuevo? Y coger y ver. ¿Ver qué? ¿Ver al enemigo? ¿Darle futuro y presa al enemigo? No, es a Dios. Son 2000 años y hoy día, tú hoy día eres la representación de los humanos en la tierra. Hoy día, tú, nosotros. Estamos representando el sistema de Dios de la Biblia. Con integridad, con cortesía y perseverancia, con el control a mí mismo, para poder manifestar el poder del Espíritu Divino. Sin eso, no cuentes a llegar a ningún sitio. Con eso, cuenta llegar a la vida eterna. Amén. Y a entrar al reino de Dios. Su hermano o hermana, os dejo con eso. Y de nuevo, regreso al libro de Juan, donde estábamos leyendo, que dice en el versículo 6 de Juan 3:6, así como Jesús le está hablando a Nicodimos. ¿Y quién es Nicodimos? Le dice que es un, ¿cómo le llamó Jesús? El ruler of the Jews, ¿cómo se dice en español? Hombre principal. Un principal. ¿Usted sabe lo que es un principal? Un principal entre los judíos. Él era una persona del gobierno religioso de los israelitas o de los judíos. En otras palabras, él era parte del concilio de los del Sanhedrin. Fue un sistema de 70 que eligió Moisés cuando su padre, el papá de la esposa de él, que el Yetro, que le dice: Moisés, no estás trabajando muy duro, ordena a otras personas que hagan tu trabajo para que así tengas tiempo de hacer otras cosas. Y ahí se salió y se edificó lo que le llamaron en ese tiempo el concilio de los Sanhedrin, judeos. Y en otras palabras, tenían que tener conocimiento de ¿qué? Del Torah. Tenían que conocer el Torah, los primeros 5 libros sagrados de la Biblia, del Génesis al libro del Deuteronomio. So, la persona que Jesús, que le hablaba a Nicodimo, que lo llamó el principal, esa persona era una persona que tenía conocimiento de las Escrituras. Él tenía entre él mismo el conocimiento y de las profecías que han sido, ¿cómo se diría? Que han sido reveladas por los años. So, Nicodimos conocía, por eso le dijo: nadie puede hacer estos milagros a menos que Dios no esté contigo. ¿Y qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué le dice? No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Ah? Y que muchos maestros sabios hay hoy día que no saben que tienen que ser nacidos de nuevo y del Espíritu, no de boca, porque no me hables, acciones hablan mucho más claro que palabras. Palabras dicen por ahí que son baratas por las docenas. Acción, acciones. Y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y yo te puedo decir, de lo que te hablo, es porque lo sé, y de lo que he visto, te testifico. Y no recibís nuestro testimonio, si os es dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Le hablé terrenal, te hablé terrenal cuando te dije el punto, te hablé terrenal cuando te dije la línea, te hablé terrenal cuando te mencioné la altura, y te hablé terrenal cuando te hablé de la profundidad. Esos son los 4 actos de las dimensiones que el mundo físico hoy día trabaja y investiga y desarrolla. En los grandes experimentos que suceden sobre todo el mundo, especialmente en Geneva, con lo que le dicen de CERN, el laboratorio de desarrollo nuclear en Suiza o en Geneva, la forma de cómo correcta. Esos son principios terrenales, y no me crees. ¿Cómo me vas a creer si te estoy diciendo lo que te digo ahora de Cristo Jesús? Que tú tienes que nacer de nuevo. Porque tú no puedes caminar por lo que ves ni por lo que oyes, sino por lo que tú conoces del Espíritu de Dios por su palabra, que tiene que estar en tu mente. Porque cuando el Señor dijo, arrepiéntete, cambia de mente, eso es lo que está diciendo. En otra palabra, nace de nuevo. No viva la manera que vive, sino cambia. ¿Y a qué vas a cambiar? A la forma que nuestra palabra nos dice. Y te digo de nuevo, no es para que me traiga los chavos tampoco. Para que cambies y manifiestes el poder de Cristo aquí en la tierra. Para que nos unamos como hermanos y hermanas y trabajemos ¿para qué? Para la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el propósito. Y Jesús le dijo, en el versículo 12, o el 13, perdón, el Juan 3:13, nadie subió al cielo. Óyeme, escúchame bien, óyeme. Escucha. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es ese? Jesús. Pero Jesús lo que nos trae es el mensaje de la salvación, de quién es el Dios verdadero. Y a ese es el que tenemos que escuchar, analizar, estudiar y ser como Él, porque Él nos dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículos 3, 4 y 5 y 6, claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y te digo, tienes que conocer la historia del principio del mundo para poder entender la palabra. No religión, sino poder del Espíritu. Que mira lo que le dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Tenemos que levantar el Hijo del Hombre en nuestras vidas. ¿Estás enfermo? ¿Quieres ser sanada? ¿Estás perdido? ¿Quieres encontrar el camino? ¿Necesitas ayuda? Mira, levanta a Cristo en tu vida, que es el Hijo del Hombre. En tu forma de ser, de cómo hablar y cómo platicar y cómo entender la palabra, el libro místico. ¿Me oyes? Porque las engañas siguen creciendo. Por muchos años las enseñanzas de la raptura. ¿Cómo se le dice en español? Las rapturas que le dicen. Que nos vamos de aquí. ¿Cómo le dicen? Que Jesús nos viene a buscar. Ah, nos viene a buscar rapidito. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se dice la raptura? ¿Qué se dice en español? The rapture. La raptura. Por ahí viene la raptura. Cuídate. Qué bonito. Vive el viernes y el sábado y el domingo va a la iglesia llorando para que Dios te perdone. Ahí viene, ahora tiene la política yo también. No, mira. Es que la verdad. La palabra es 24 horas al día, 7 días a la semana. La Biblia. La Biblia. Y levantar el Hijo del Hombre es levantar Cristo en nuestras vidas. Es ser nacido de nuevo, buscar la verdad. Porque esa historia de la serpiente que Moisés levantó fue la historia de cómo ser salvo cuando el hombre empezó a ¿qué? Hablar negativamente de Moisés y de Aarón y tener la, ¿cómo le dicen en español? ¿Cómo le decimos en español? No, comunicarse, la calumnia, acusando, todo lo que es malo, lo que sale de la boca. Cuando levantamos a Cristo es que ya Cristo es nuestra cabeza. Levantar a Cristo a nuestra cabeza, que todo lo que hacemos es por la bendición y el entendimiento de Cristo Jesús en nuestra mente. Que tu fundación, que tu pensamiento, que tus emociones sean levantadas a la altura de la justicia, a la altura de la verdad, donde ahí puedes encontrar la justicia verdadera y encontrar la misericordia de Dios. Entonces sí puedes ver al reino de Dios. Que mira lo que dice Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y en el versículo 16, 3:16, la escritura más famosa del mundo. Óigame, famosa. ¿Cuántos cristianos e iglesias todos los oyen y lo escuchan? Y lo dicen, lo refieren, lo tienen en los bumpers de los carros, de los autos. Que significa Juan 3:16. Juan 3:16. Pues vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Te estoy diciendo que tenemos que conocer la historia del mundo, de la Biblia y cómo se creó todo el universo. Y ahí podemos hablar también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, óigame, cree. Para creer en Jesús tú tienes que estar totalmente convencido o convencida. Convencida. Ya no hay pensamiento ni de sí ni de no, sino que estás convencida o convencido. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo y a su hija. Vamos, hijo o hija ahora, vamos a cambiar el apellido. Porque no envió Dios, vamos a leerlo de nuevo, al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, oye, al mundo, óyeme, al mundo, ¿tú te llamas mundo? ¿O cómo tú te llamas? Fue al mundo, no dijo hombre, no, dijo mundo. Ah, el mundo, tienen que saber lo que es el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
condenar al mundo, y cuidado que somos suaves condenando al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Okay? Now, that camera is on me right now? Okay, do you have it on the, ¿la tenías acá? Okay, ponla acá. Vamos al versículo 18 otra vez. Óigame claramente el 18, porque el 17 lo que nos dice es porque no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, si tú crees, no es condenado. Pero el que no cree, óigame, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz milagrosa de Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz milagrosa, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz milagrosa y no viene a la luz milagrosa. Le digo a la luz milagrosa porque la luz milagrosa, el milagro es lo que cambia. El nacer de nuevo es un milagro que todo el mundo ve. Para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Now, hermanos, hermanas, óigame claramente, si no hay cambio, es porque no hay creencia. Si hay cambio, es porque hay creencia. Si no crees, ya estás condenado o condenada. No es culpa de nadie, es culpa de quién? Tuya, no mía, tuya. Porque nosotros somos individualmente, somos responsables por conocer ¿qué? La verdad. Por eso le llamo al programa La Fuente de Agua Viva, donde hablamos la verdad y queremos nada más que la verdad, solamente la verdad. ¿Me están entendiendo? Soy La Fuente de Agua Viva, y me pueden llamar o coger la información aquí mismo en la página, porque así puedes ver y dialogar conmigo si deseas. Porque lo que deseo es la verdad para el mundo hispano, para poder entender y comprender las Santas Escrituras, que es para hacerte todopoderoso. Y como decíamos en la isla, despierta boricua, levántate y defiende la patria. ¿Así que decía? ¿Cómo que decía doña Celia? Despierta boricua, levántate y defiende la patria. Al creyente, a todo latino, La Fuente de Agua Viva. Es el libro, se llama la Biblia. Con eso quiero cerrar que la responsabilidad te toca a ti. Creer es no de cambiar de opinión mañana. Creer es estar totalmente convencido o convencida del que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, que le llamamos Yahvé en el Antiguo Testamento, y le decimos también el Padre en el Nuevo Testamento, y el Hijo, que le llamamos Jesucristo, es nuestro Salvador, enviado por el Padre para poder traernos de nuevo al camino de la vida eterna. El regalo y el don que teníamos en lo que le llamamos en el jardín de Edén. Pero nuestros principales, nuestras ideas, nos han traído a un mundo de destrucción. De oscuridad. Su hermana, Dios me los bendiga. Hasta la próxima vez. Le habla el doctor Ángel Andrés de Jesús. Dios le bendiga.